Algo que esta semana causó suspicacia, controversia, pensar mal, es el supuesto robo de 5 vehículos oficiales. Esto ha acontecido en los últimos días, al parecer en la Plaza Moscow, que ha servido de estacionamiento para vehículos oficiales, sobre todo de aquellos trabajadores burócratas que están en las diferentes dependencias, tanto del gobierno del estado como del Congreso y otras oficinas allí aledañas. Este presunto robo, que no ha sido aclarado por el fiscal general del estado, Arturo José Ambrosio Herrera, se suma al robo de un vehículo que pertenecía al Poder Legislativo, al Congreso del Estado, y que se da casualmente en el periodo de comparecencias del quinto informe del gobernador Fernando Utimio Ortega Bernés. Obviamente los actores políticos en Campeche no dejaron de mencionar la obligación de la Fiscalía General del Estado no solamente de informar, sino de investigar y sancionar a los presuntos responsables, ya que en esta suspicacia y en esta información no oficial que se ha manejado también a través del periódico Tribuna, es el hecho de que estarían involucrados incluso algunos trabajadores de las dependencias de las que se menciona, porque esta información sobre todo se ha dado a conocer o se ha ventilado por parte de las mismas aseguradoras que pues obviamente están tratando de conocer qué es lo que pasó con estos 5 vehículos oficiales que pues prácticamente se esfumaron. El problema, sí, aquí en este caso, más que suspicacia, le pone algo, hoy sí que de advertencia al asunto. Si lo vemos en la frialdad, alejados de apasionamientos de todo tipo, las últimas problemáticas, bloqueos cañeros, mieleros, los volqueteros que prácticamente obligaron a cambiar de sede al concierto de Ricky Martin, porque eso de que ya se resolvió, yo creo que amagan con regresar, y entonces en prevención de que pueda darse esa situación bochornosa, pues prefieren llevarse al Nelson Barrera, Romellón, ese magno evento. Pero todo nos dirige al encargado de la política interna, porque finalmente es el que debió haber tratado de mediar, y lo peor de todo es que de acuerdo a las últimas investigaciones que hay en torno de este caso, las 5 unidades están asignadas o estaban asignadas a personal adscrito a esa dependencia. A la Secretaría Estamos de hablando Gobierno. de 2 subsecretarios, el asistente privado del secretario William Roberto Sarmiento Urbina, la propia coordinadora administrativa, un, digamos, ayudante político que se supone destraba las situaciones en los municipios, como es el profesor Celso Vera, y obviamente pues eso enciende los focos rojos porque se sobreentiende que es el personal que debería en teoría estar encargado de que todo este tipo de situaciones, de esa prevención, no se esté dando para evitar ese tipo de situaciones. Nos lleva a una cuestión de opacidad, a que la propia fiscalía actúe con total hermetismo, y obviamente esto pues lejos de generar confianza, pues genera suspicacia, como bien comentas. Bien haría el gobernador en ir sopesando ya una salida digna a este tipo de situaciones, si quiere acabar bien, porque además le viene el proceso electoral, que para bien o para mal cae en esa área que es eminentemente política, y si en las vísperas está sucediendo ese tipo de situaciones, pues no quiero ni imaginar qué pudiera pasar ya en pleno proceso electoral, con un consejo electoral que ha sido un poco criticado por la forma en que se dio y por este tipo de situaciones que, lejos de abonar a la confianza de los campechanos a sus actuales autoridades, pues los está alejando. Algo decía Eric, y que yo complemento: piensa mal y acertarás, dice la sociedad cuando siente que algo tiene sentido, para no ser suspicaz, sino para sospechar, que es el término creo más preciso en este caso. Lo que se plantea además, porque eso es el comentario fuera ante un fiscal del Estado, como es Arturo José Ambrosio Herrera, que si de algo puede presumir es de su incapacidad, de su negligencia, de su opacidad, de su mal manejo de situaciones, de su protección en muchas ocasiones, en algunos ilícitos que le van a estallar en las manos, y esto va a afectar, por lógica, a quien lo mantiene en esa posición. Los vehículos de que se habla son viejos,
algunos nos señalan que tienen 6 u 8 años. Entonces yo veo no el manejo económico, sino la burla. Es más, los vehículos están asegurados. El seguro, en razón de los años que tienen este vehículo, no serían tan altos, tan onerosos. ¿Qué ha ocurrido realmente? ¿Hay alguien o alguienes que pretenden crear problemas? En un área tan vista como es el Mochcowo, no se dieron cuenta que 5 vehículos partieron sin que sean los responsables quienes se lo llevaron. Pero algo más, ¿cómo es posible que se los lleven y no se den cuenta? Ahí ya no es suspicacia, insisto, sospecha. Los que se lo llevaron tenían las llaves, tenían duplicados. Sí, o sea, los ladrones están en casa. Pero imagínese, si estamos hablando de ese tipo de situaciones en una esfera oficial que en teoría está para tranquilizar situaciones de este tipo, pero además que parecieran querer abonar a una ingobernabilidad que pareciera se está viviendo porque de repente tienes bloqueos, de repente tienes manifestaciones, o a menos, piensa mal y acertarás, dice efectivamente el licenciado González, que quisieran embarcar a los bolqueteros y dijeron que ellos se lo llevaran. O sea, pueden darse muchas hipótesis. Lo lamentable es que quienes deberían de dar la cara, aclarar esta situación, el fiscal, el secretario de gobierno, el propio gobernador, no lo hacen. Eso es lo lamentable. Y hay que recordar, y esto se suma, por eso comentaba al inicio de mi comentario, valga la redundancia, el hecho de que los 5 vehículos se suman al que ya se había sustraído durante las comparecencias del gobernador, durante las comparecencias de sus funcionarios. Porque al principio el mismo presidente de la Junta de Gobierno lo negó, ¿no? Lo negó. Y se mantuvo en su postura de decir que no se habían sustraído, que no se habían robado ningún vehículo, y al final de cuentas no solamente tuvo que reconocerlo, sino que la parte jurídica tuvo que acudir en ese entonces a la Procuraduría a presentar la formal denuncia, que por cierto en una entrevista con el presidente de la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia, el diputado Bravo Negrín, él decía que todavía no se tiene avance o no se tiene conocimiento del avance de esta investigación. Digo, qué tan complicado puede ser conocer quién se roba un vehículo, y a lo que destacaba el licenciado González Valdés, en el área de Mochcowo no solamente es un área muy vista y que hay mucho movimiento, sino también hay cámaras, hay algunas cámaras de seguridad. Sí, lo lamentable de Entonces, este sistema... ¿no funcionan las cámaras? A eso si eso pasa en el primer cuadro de la ciudad... Dos cuestiones se han criticado porque, por ejemplo, cuando se dio un asalto al Banamex, se insistió que, bueno, estaban las cámaras y tuvo que reconocer el propio secretario que había no servían. fallado, que no servían. Anuncian 20 millones para cuestión de semaforización y lejos de que esto avance, pues pareciera caótica la ciudad. Entonces pareciera que el recurso que se destina a mejorar la situación empeora las cuestiones. Por eso, yo insisto, bien haría el gobernador en sopesar que si quiere acabar bien su último tramo de su sexenio, pues empieza a poner cambios, que no se deje llevar por los afectos, sino para recomponer la situación. Yo te corrijo, yo creo que no pareciera en el caso de la semaforización. Hay una inversión alta en 20 millones de pesos. No se nos ha dicho la empresa, no se nos ha dicho el manejo, y pareciera en este tenor, en el centro histórico, que lo que se intenta es crear problemas, no resolverlos. Y eso es grave. Lo vemos no solamente ahí, el centro histórico, recordemos también, y ya casi a unos días de que termine el año, ¿qué ocurrió con el megadrenaje? Nos dijeron que tardaría tal tiempo, y efectivamente una de las empresas, o dos de las empresas más importantes, se atrasó de manera bastante cruel. Pero termina una de ellas que ha tenido una ventaja exagerada. ¿Quién la sostiene y por qué? Pero vayamos aún más. Se termina la obra retrasada, atrasada, o el término que ustedes quieran darle. Mal hecha, diría el pueblo. No sé si mal hecha, porque todavía no se somete a consideración de la naturaleza, pero algo hay que observar. Terminan el megadrenaje y la pavimentación
la distribución vial, Las luminarias. la corrección del esquema en sí, las luminarias quedan pendientes. Y la sociedad ve pasmada, bueno, terminaron el drenaje, que fue el anuncio, bueno, pero aquí falta. ¿Y qué falta? Voluntad, inteligencia para hacerle saber a la sociedad Planeación. que el megadrenaje nada más comprendía romper, meter los ductos Estas secciones prefabricadas. cerrar y ahí terminar. Eso en cuanto a la obra propia del Eso megadrenaje. es la obra supuestamente que se pagó. Sí, porque en alguna ocasión porque no repavimentación, sino la la pavimentación eran y recursos los incluso añadidos, adicionales. Y los añadidos eran recursos adicionales. Entonces, programemos, se va a hacer esta obra. El costo en sí de lo que significa esta obra es esto y corresponde a esto. Pero sería infantil, licenciado, pensar que los que hicieron el megadrenaje, quienes proyectaron la construcción del megadrenaje, destruir una calle, no planearon que tenían que reconstruirla, que tenían que volverle a poner las luminarias, los semáforos, la señalización. Eso sería infantil. Entonces, Eric, es que estamos aventurando. Yo insisto, dile a la sociedad, ok, tú te pusiste de acuerdo con que va a ser el megadrenaje, es romper y hacer esto. Se puede hacer. y le dejas la ciudad como que quede, ¿no? informen a la sociedad. Bueno, es que el pago por el megadrenaje consiste en esto. Y esto, por este dinero, es lo que tiene que hacer la constructora. Y les va a faltar esto, que es pavimentación, luminarias, etcétera, etcétera. Y corresponde a otro dinero que hay que proveer de otro ramo. Si le informas a la sociedad, lo entiende. Lo que molesta es que no hay coordinación, no hay programación. Las empresas se hacen majes porque ves calles. Por ejemplo, la comienza y la dejan ahí. O lo peor de todo, comienzan Y a romper por todos lados. Les vale la sociedad. Ves, por ejemplo, algunas calles ya concluidas con ciertas adecuaciones que hay que hacer, levantar el escombro, terminar la cuestión de las aceras. ¿Y qué ocurre? Como no hay la exigencia de la autoridad, y ahí sí viene la cuestión de la sospecha, yo no sé por qué no se actúa. Si la empresa que contrataste está mal, tiene sanción. Y hasta ahorita no hemos visto que alguna empresa haya sido sancionada. Vamos a una pausa, regresamos.